Le pregunto, doctor, ¿usted considera razonable que establezcamos el término de 22 semanas no como un término fijo, sino como un término a partir del cual se le exigiría al médico que establezca a la luz de su mejor criterio si ese bebé por nacer se puede presumir viable o no antes de realizar un aborto? Creo que tendría que siempre prevalecer el criterio médico específico de si hay viabilidad. Y si así se dispone en la ley, que prevalezca el criterio médico, ¿usted lo favorecería? Bueno, ¿cree que es razonable? Sería la pregunta. Acuérdate que en este proyecto hay otras cosas, ¿verdad? Que yo no voy a considerar, pero en ese pequeño mundo que yo represento de la medicina, pues sí estaría complacido con esa parte. Pero aquí que ahorita le planteé que es distort para la gente, no estoy diciendo lo contrario. Puede sonar chocante. Pero está permitido en el momento. Hoy, esto puede estar pasando porque está permitido. Lo que está realizando la doctora al día de hoy es legal realizar una terminación de embarazo a los 6 meses, porque está dentro del segundo trimestre y es por derecho a la intimidad reconocido por la Constitución, que no tiene que dar razones. Ella no está haciendo nada ilegal. Lo que usted ha dicho es correcto. Lo que usted ha dicho es que en Puerto Rico es legal abortar bebés de 6 meses. Precisamente por eso es que estamos presentando el proyecto del Senado 693, porque como es legal abortar bebés de 6 meses, nosotros estamos presentando un proyecto de ley para asegurar que podamos proteger la vida de los bebés de 5 meses y medio o más. Y estamos planteando que esos bebés, que el Estado, el gobierno de Puerto Rico, tiene un interés legítimo en proteger esas vidas. Y también sabemos, licenciada, y usted deberá saber, que también es legal o constitucional legislar en esa dirección, y que así lo ha dispuesto, ¿verdad?, el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Por lo tanto, a la luz de esa realidad jurídica que usted ha traído a nuestra atención, precisamente por lo que usted ha dicho de que actualmente en Puerto Rico es legal abortar niños de 6 meses sin preguntar la razón, por eso es que nosotros queremos asegurar que legislamos para que eso no ocurra. Y quiero comenzar exponiendo, secretario, cuál es la intención legislativa y el alcance del proyecto del Senado 693. La intención legislativa de este proyecto es proteger la vida de los bebés por nacer de 5 meses y medio o más, que según el criterio médico se presumen que pueden vivir fuera del vientre. Eso debe quedar claramente establecido. Como he dicho en reiteradas ocasiones, a modo de excepción, el proyecto del Senado 693 permitiría la realización de un aborto en etapa de viabilidad cuando sea necesario para salvar la vida de la madre o su salud ante la posibilidad de una incapacidad severa de alguna de sus funciones físicas. Eso también debe quedar claramente establecido, que se reconoce esa excepción. Por lo tanto, creo que es bien importante, fundamental realmente, que durante la discusión de este proyecto de ley, el proyecto del Senado 693, tengamos presente en todo momento que de lo que se trata es de proteger la vida de bebés que según el criterio médico ya pudiesen sobrevivir fuera del vientre y en circunstancias donde no hay riesgo para la salud física de la madre. En palabras sencillas, secretario, si la mujer está saludable y el bebé, a la luz del criterio médico, puede sobrevivir fuera del vientre, no podrá ser abortado. De eso es que se trata. Es decir, no se podrá matar a un bebé por nacer de 5 meses y medio, 22 semanas, un bebé
de 6 meses, 24 semanas, no se podrá matar. Si ya se sabe y el médico puede presumir que ese bebé puede sobrevivir fuera del vientre. Y vuelvo y repito, en circunstancias donde no haya riesgos para la salud física y la vida de la mujer. Y doctor, yo sé que para algunos utilizar la palabra matar suena fuerte, pero también me parece que tenemos que decir las cosas como son, sin utilizar eufemismos y sin tratar de suavizar lo que realmente ocurre cuando se aborta un bebé de 5 meses y medio o más grande. ¿Usted está de acuerdo conmigo, doctor? Sí. En que abortar un feto viable implica matar al bebé que está vivo en el vientre. Eso es correcto decir que eso es que el aborto, y quiero que escuche bien mi pregunta, doctor, porque le voy a pedir que por favor seamos puntuales en las respuestas. Y aquí estamos hablando, y por eso es que quiero ser muy detallada en la pregunta, para que la respuesta sea igualmente puntual. Estamos hablando, fíjese lo que le pregunto, si un aborto de un bebé por nacer de 5 meses y medio o más, que un médico presume viable, ese aborto implica matar al bebé vivo que está en el vientre. ¿Eso es correcto? ¿Sí o no? Si me puede contar sí o no y luego usted abunda, por favor. Pero quiero tener en contexto, ¿verdad? Okay. Que eso pudiera ser, si es un caso anecdótico o no, si usted no puede decir que ha ocurrido un caso como este en Puerto Rico, pues obviamente la contestación sería la definición de muerte es un niño que salga del vientre de su madre, que haya una desconexión de ese cordón umbilical, que comience a respirar por sí solo y que fuera del vientre tenga vida. Pero cuando comencé aquí iba a decir que yo no voy a entrar en aspectos legales y que me gustaría, ¿verdad? Porque basado en lo que tiene el Departamento de Salud y lo que ha sucedido en Puerto Rico, hay que recordar que en Puerto Rico es uno de los lugares donde más se demanda a médicos por prácticas que no son probables. Llevar a una mujer a hacer ese tipo de aborto, tienes que contar con un hospital, tienes que contar con una sedación. ¿A qué se refiere, doctor? Cuando se puede, por ejemplo, en el caso de que se realiza ese aborto de un niño, por ejemplo, que nace en 5 meses, que nace con 5 meses sin los 2 riñones. Esos son casos que ha ocurrido en nuestro hospital. El niño viene sin los 2 riñones, la mamá no se dio cuenta de que por las situaciones sociales el niño no era viable. Una vez saliera ese niño no iba a vivir, por lo tanto se le practicó específicamente en ese caso. A lo que voy con los 50 y pico de casos que tenemos, lo que el ginecólogo ya a ese nivel tiene que ser un obstetra que se meta en el caso, porque tú tienes que tener a esa paciente sedada mínimo, tienes que tener unas destrezas obstétricas para poder sacar ese niño, ¿verdad? Por nacer, y eso va aumentando en la medida en que exista riesgo entre la madre y el menor. Nosotros hemos, ¿verdad? La data que tenemos, yo no puedo, ¿verdad? Si ocurre esto fuera de este contexto, pues entonces sería, ¿verdad? Un médico que lo haría sin cobrar el plan médico, un médico que lo haría so pena de que le den una demanda de impericia, y un hospital que tiene la responsabilidad de que tiene unas licencias que mantener tanto con Puerto Rico y a nivel federal, y que todos los casos que entren dentro de un quirófano o dentro de una sala de parto tienen que tener el criterio clínico específico para poder realizarse esa prueba. Ahora, volviendo a la premisa de usted, ¿verdad? En ese caso específico, si un niño de 5 meses, 2 semanas sale del vientre de la madre, totalmente viable. Es viable, sale afuera respirando con sus latidos normales, pues ciertamente yo, ¿verdad?
Yo no creo que haya un médico que lo pues mire, doctor, no la veo. Sí, le quiero volver a hacer la pregunta, doctor, porque con todo respeto entiendo que no contestó mi pregunta y la quiero volver a articular otra vez. Voy a ser muy detallada. La pregunta, a mi juicio, es bastante simple, pero es importante, doctor, porque recuérdese que estamos regulando sobre la práctica del aborto y lo que tenemos que entender es que, primero que todo, es que es un aborto desde un punto de vista médico. Así que la pregunta tiene que ver con el aspecto médico, no legal. Y mi pregunta a usted como médico, y aquí no estamos evaluando lo que usted, su juicio valorativo sobre el tema del aborto, simplemente cuando hablamos médicamente sobre qué es un aborto, que es sobre el tema que estamos legislando en el proyecto de Senado 693, es importante que se sepa de qué se trata, qué es lo que ocurre. Y este proyecto, como dije en la introducción, tiene un alcance muy específico. Aquí no estamos hablando del aborto en todas las etapas, aquí estamos hablando del aborto luego de que el bebé tiene, o a partir de que el bebé en el vientre tiene ya 5 meses y medio. Y lo que estamos diciendo es, si no hay riesgo para la madre y ese bebé, un médico, presume que es viable, a partir de los 5 meses y medio, puede ser a los 5 meses y medio, a los 6 meses, a los 7 meses, a partir de esa etapa, si ya un médico presume que ese bebé puede sobrevivir fuera del vientre, ¿qué implica un aborto? La pregunta es, ¿qué implica un aborto? A partir de esta etapa, el aborto es correcto médicamente decir que un aborto en esta etapa, después de los 5 meses y medio de un feto que se presume viable, implica necesariamente tener que matar al feto dentro del vientre. Eso es lo que es un aborto. Senadora, si me permite, entendemos que eso tiene una que sube el micrófono, legales. No lo escuchamos. Gracias. El término matar es un delito. Terminar con la vida. Terminar con la vida, terminación de embarazo es el término médico. Y es lo que estaría realizando ese médico en ese momento. Todavía no es persona, todavía no es respirado fuera del vientre de la madre, no es matar. Matar es un delito. Ok, licenciada, yo entonces le reformulo la pregunta. Le reformulo la pregunta. ¿El aborto implicaría terminar con la vida del feto en el vientre? En la etapa en que esté, sería interrumpir ese embarazo. No podemos decir vida, podemos decir etapa de viabilidad. Y para interrumpir ese embarazo, licenciada, ¿qué tendría que hacer el médico con el feto? Bueno, aquí comparecieron distintos médicos especialistas. Ellos dieron exactamente cuáles serían los procedimientos. Hay un protocolo para eso establecido. No, pero me refiero respecto médicamente, por eso es que le pregunto al doctor, médicamente, ¿qué habría que hacer con el feto para terminar el embarazo? ¿Qué habría que hacer con el feto? Pero es que es un caso, o sea, ¿verdad? Y con todo respeto, senadora, lo que me está hablando es como un caso anecdótico. No, estoy hablando del aborto. Es ¿qué implica el aborto médicamente respecto al feto? Ningún médico obstetra en Puerto Rico ni en ningún otro lugar tiene un niño con vida. El niño está con vida y hay que llevarlo. Allí doctor, dentro de esa sala hay un pediatra. Estoy hablando del bebé nacido, estoy hablando del feto en el vientre. ¿Para qué? ¿Qué es un aborto? Buscar la definición, ¿qué es un aborto? Y la licenciada dice terminar un embarazo. Y yo le estoy preguntando a usted como doctor, para que se pueda terminar el embarazo, ¿qué tiene que hacer el médico con el feto? ¿Qué tiene que hacer? Es que cuando se termina el embarazo es porque no hay una viabilidad y ese feto está muerto o no tiene probabilidad de vida, o en cuyo caso que ha ocurrido sale, dura 3 horas, dura 2 horas, un niño anencefálico te dura un día, 2 días. Usted está diciendo, secretario, que todos los abortos que se producen son de fetos muertos en el vientre. No, yo lo que estoy diciendo es, ¿verdad?, que todo embarazo que se conduzca a esa etapa de las 22 semanas, o puede ser antes o puede ser después, porque la viabilidad fetal varía, no debe ser una sola semana especificarlo. En Puerto Rico, ¿verdad?, que es donde estamos aquí ahora en este momento tratando, ¿verdad?, de buscar una legislación que obviamente, qué bueno que tenemos esta discusión, eso es bastante saludable para el pueblo. No se realiza un
aborto de un niño que sea totalmente viable y que el médico con su conocimiento entienda que ese niño va a vivir si lo desprende de su madre. Allí va a estar un pediatra, lo mete dentro de una incubadora y el niño se salva. No existe tal cosa como que el médico termine dentro de esa, ¿verdad?, de esa mujer el embarazo, a menos que no sea una consecuencia de una teratogenicidad del feto o que la vida de esa madre esté en peligro y por lo tanto no se puedan llevar dos vidas a la vez, porque el obstetra tiene dos vidas en sus manos. Usted tiene la vida de la madre y la vida del niño. ¿En qué casos ellos lo van a hacer? En esos casos. Sí, en Puerto Rico se pueden realizar abortos en otros lugares y por eso es la importancia de precisamente cuál es la ética médica y cuál es la ética de cada hospital. Y yo le aseguro que si algún médico hace eso porque la joven quiso terminar el embarazo en esa semana, se busca el riesgo de cualquier complicación y se busca el riesgo de que eso algo que es si la lleva dentro de un quirófano para hacerle un aborto a la joven en ese momento. ¿En qué momento? En el momento de la que usted está diciendo, las 22 semanas, digo, en el momento que sea 5 meses y 2 días, como usted dijo, 5 meses y 2 semanas. Si hace que el médico se es un problema. El médico es que quiero que entiendan bien este concepto. Okay. Y voy a ser un poquito extenso porque quiero que entiendan el concepto. Un aborto en las primeras 14 semanas, que son los más que se realizan en Puerto Rico hasta las 15 semanas, no implica tanto profesional ni tanta, simplemente es una destreza de cualquier médico cirujano en Puerto Rico que pueda realizar ese aborto. Lo realiza y no hay ningún problema. Una vez ese feto se va viabilizando, ya tú tienes un feto que tiene un peso mayor, que tiene una placenta que va a ser más grande, que hay una implicación de sangrado más severo, pues el médico ya tiene que ser un obstetra que realice esto y lo tiene que hacer en un hospital. ¿A partir de qué momento tiene que hacerlo en un hospital? Ya después de las 3 o 4 meses tiene que ir a un hospital. Después de 3 o 4 meses en un hospital. Tiene que ir a un hospital, sería la valoración normal dentro del campo de la medicina. Cuando ese ginecólogo mete a esa madre dentro de un hospital, el jefe de esa sala de cirugía, que siempre es el anestesiólogo, sabe que él va a hacer un proceso y tiene la responsabilidad de velar porque ese proceso sea médicamente correcto. Y esa paciente se va a sedar y se va a tener dentro de un estado de sedación que puede incluso tener hasta problemas respiratorios. Y en la cantidad de sangrado que pudiese haber, también tenemos que tener un banco de sangre al lado. Por lo tanto, que es lo que nosotros hemos, ¿verdad? Lo que yo he visto, ¿verdad?, en las clínicas, en el Hospital Universitario de Puerto Rico, donde me senté con los profesionales, cuando se realizan en esta etapa esos abortos, son en pacientes que tienen que la madre o no, o la salud de la madre está en juego, o el feto no es viable, o sí, también tenemos un caso de una niña que tuvo un insecto por su padre. Esas son las consideraciones que ahora mismo en Puerto Rico están y que en los 68 hospitales de Puerto Rico tienen una responsabilidad legal para poder realizar esto. Si el Estado entonces quisiera regularlo, ¿verdad?, como usted está diciendo, obviamente nosotros somos ejecutores, o sea, la ley la tenemos que seguir al pie de la letra y a ustedes los legisladores le corresponde así hacerlo, y obviamente los análisis legales que vengan detrás de esto, pues yo no los considero, no tengo la expertise para considerarlo. Lo que sí le puedo decir es que en la medicina, cada médico, yo soy médico cirujano y yo hago lo que mi ciencia me permite hacer. Cuando yo me salgo de esa ciencia y yo me meto dentro de un campo que lo puedo hacer, que no es mi expertise y sale mal, entonces yo tengo un problema bien serio ético y un problema de impericia en mi carácter como profesional de la salud. Y vuelvo y te repito, en Puerto Rico las demandas de impericia son muchas, y volvemos a lo mismo. Hospitales que hagan este aborto, pues mira, no sé si lo que usted me está preguntando es un caso anecdótico o no, pero pudiera coincidir, fíjate, senadora, pudiera coincidir en que si es como usted dice, definitivamente, si ese niño se desconecta de la madre, tiene que, y lo mata. Usted dice, pues, tendría que matarlo el médico cuando salga de la madre. Bien. Y eso yo no lo veo ocurrir. Sí, pues vamos sobre eso, secretario, vamos a ir sobre las estadísticas, ¿no? Que sabemos que es un tema muy relevante en este caso, pero antes quiero decirle lo siguiente, doctor, realmente a mí me asombra, y se lo digo con el mayor respeto, pero a mí me asombra que no se pueda, ¿verdad?, que se le haga tan difícil
definir qué implica un aborto. Y yo creo que en parte responde a que no nos queremos enfrentar con lo que realmente ocurre cuando se aborta, doctor. Mire, cuando hablamos de un aborto de un bebé viable, ya en etapa de viabilidad, no estamos hablando de un feto muerto. Si fuera el feto muerto no habría aborto, porque no habría que interrumpir ningún embarazo, ¿verdad? O terminar ningún embarazo. Así que necesariamente cuando se habla de un aborto es porque hay un feto vivo en el vientre. Y para que se pueda terminar ese embarazo, necesariamente hay que terminar con la vida de ese feto en el vientre. De otra forma no se puede producir un aborto. Así que yo creo que esa respuesta es bien simple. Sí, la respuesta es sí a mi pregunta. Terminar. Yo no he dicho que no, senadora. Pues usted ha dicho que sí. No, es que volvemos a lo mismo. O sea, yo le estoy diciendo, no tan solo le estoy contestando esa pregunta, estoy yendo más allá. Porque entonces, si es un caso anecdótico, o sea, acuérdense, pero vamos a ver los casos. Por eso, pero quiero dejar bien claro, o sea, el concepto de si mata o no mata, mira, la licenciada acaba de decir que no lo mata, porque esas cosas yo no entro en eso. Yo entro en la parte clínica específicamente, y lo que el Departamento de Salud a través de la oficina de SARAF tiene la obligación y el deber ministerial de trabajar y de velar que eso no pase. Basado en eso, si nos vamos a poner que eso haya ocurrido en un caso anecdótico y que usted haya tenido conocimiento, pues sí, definitivamente, claro, sí. No estoy diciendo que no, pero lo que quiero es ser responsable, sí. Porque yo no puedo, o sea, lo que yo diga aquí va a estar grabado en los anales de la historia de Puerto Rico, y no quiero que se entienda algo que no es un concepto que yo no lo voy a tocar aquí porque no me compete a mí, porque yo no soy abogado. Desde el punto de vista clínico, vida se define, está bien definida. Desde el punto de vista reglamentario, el Departamento de Salud tiene la obligación. Si eso ocurriera, entonces habría que verlo, y yo sería la primera persona en propiciar un proyecto como ese. ¿Por qué? Porque me gustaría poder garantizar también como parte de lo que es salud en Puerto Rico, esa parte. Sí, pero ahí... sí, doctor, le he escuchado su respuesta, ¿no? Y atentamente. Lo que sucede es que yo lo que estoy planteando aquí es una pregunta bien sencilla y no tiene, verdad, que ver con que si ocurre o no ocurre. Todavía no hemos entrado en ese aspecto de la discusión. Es simplemente médicamente qué implica un aborto. Y la pregunta era muy simple. ¿Un aborto implica terminar con la vida de un feto vivo en el vientre? Esa es la pregunta. Esa es la definición de aborto. Esa es la definición de aborto. Eso no tengo problema con esa definición. Ok, pues gracias. Que quede para récord. Ahora bien, doctor, vamos entonces a... Usted ha dicho, acaba de decir que, ¿verdad?, que se supone que los abortos de 3 y 4 meses en adelante se realicen en el hospital. Bueno, estoy diciendo lo que se debería hacer. Lo que se debería. Okay. Yo no, como médico, no me sentiría, ponte que yo tenga la destreza de hacer un aborto, porque cuando estudié medicina lo llegué a hacer en abortos incompletos. Uno mete un legrado, se llama un legrado. Tú haces un raspe y sacas para atrás y queda todo el contenido, porque a sala de emergencia llegan abortos incompletos también en las primeras semanas. Sí. Eso es lo que se hace, un legrado. Se hace un sonograma, se busca dónde está y se saca. Okay, bien. Yo lo hago, como médico en sala de emergencia lo pudiera hacer. ¿Usted entiende que la mejor práctica médica es que esos abortos de 3 meses en adelante se hagan en hospital? Definitivamente, porque hay otras consideraciones. Está la técnica del médico, que, o sea, un obstetra es más exitoso mientras más rápido pueda sacar a esa madre del momento de la anestesia. Ese es, o sea, así es como se define la obstetricia. Y entonces ellos tienen unas destrezas que los médicos, que yo no la tengo y que yo no me atrevería a hacer, y que yo diría ciertamente que cualquier médico que la haga, si no tiene la destreza y sucede algo, pues mira, tienes el proceso civil de demanda en Puerto Rico, que es bastante riguroso y se lleva bastante mucha efectividad. Pues mire, doctor, sepa que al menos, por lo menos nosotros tenemos constancia. Lo que sí sabemos con certeza, porque ya entraremos en la discusión de la información que no tiene el departamento, pero lo que sí sabemos con certeza es que al menos en una clínica de abortos en Puerto Rico se realizan abortos hasta los 6 meses. Y le voy a poner este video de las vistas públicas. Si por favor lo pueden poner, el equipo de técnico puede poner el video. Usted ha indicado que en su clínica usted realiza abortos hasta la semana 24, ¿correcto? Correcto. Okay. Ok, doctor. La doctora, ¿verdad?, que realiza abortos en la clínica privada, ella indica que ella realiza abortos hasta los 6 meses en su clínica.
obviamente usted ya ha dado su opinión de lo que usted entiende que es la mejor práctica médica, ¿no? Y yo creo que es importante, ¿no?, que el país pues también tenga esta información y sepa de lo que se trata. Además, también sabemos, y estos son datos corroborados a la luz de las declaraciones de lo que ha ocurrido en estas vistas, que la doctora que depuso en las vistas, ella indica que ella no necesariamente sabe por qué una mujer va a la clínica a abortar, es decir, que no conoce las motivaciones y que ella no pregunta, que de ordinario, si son mujeres referidas por otros médicos, pues sí, puede haber un récord y ya conoce las razones, y que cuando son menores de edad, pues de ordinario ella sí pregunta, pero de lo contrario, sencillamente ella practica el aborto y no sabe por qué la mujer está solicitando este aborto, lo que implicaría, doctor, que obviamente ante este proceder pudiese darse el caso de que en su clínica, que hace abortos hasta los 6 meses, vayan mujeres a abortar bebés saludables de mujeres saludables. Vamos a escuchar. Cuando una mujer va a abortar a su clínica, doctora, ¿usted le pregunta la razón por la que va a abortar? No necesariamente. No necesariamente quiere decir que en algunos casos sabe la razón y en otros casos no sabe la razón. Algunos casos son referidos por doctores materno-fetales, como los que tengo sentado a mi lado, y algunos casos son referidos por otras clínicas. Así que tengo ya ese trasfondo, pero hay otras personas que yo no le pregunto necesariamente por qué están abortando. Es una pregunta bastante confidencial y prefiero que, si la paciente lo quiere divulgar, así mismo pues que lo haga. Bien. Entonces, si usted no pregunta las razones en los casos donde, ¿verdad?, no fue referido y no tiene una explicación de otro médico de por qué se la está refiriendo. Debo de ser más clara. En las pacientes adolescentes sí lo pregunto. Lo pregunto y soy mucho más inquisitiva en otras cosas que son médico-legales, ¿va? Así que sí, en ese ámbito, pues, son las únicas excepciones, pero si son pacientes adultas, usualmente no. Si son pacientes adultas, no preguntan. Bien. No necesariamente. Bien. Doctor, pero como ya usted pudo escuchar, y le quiero preguntar qué reacción de su parte merece esta admisión por parte de la doctora. Bueno, la doctora es obstetra y se dedica a hacer eso. Créeme que ella tiene toda la cualificación para hacerlo en el sitio donde ella pueda hacerlo. Ella obviamente corre riesgo, ¿verdad? Porque me imagino que tendrá que acostarla, ponerle un Demerol, ponerle un Versed, sedarle una cánula de oxígeno, y eso, pues. Ella es obstetra. Si fuera yo tendría un anestesiólogo al lado, porque la gran inmensa mayoría de las cosas que suceden en una sala es inducido por la anestesia. Puedes tener hipotensión, o sea, el paciente se puede arrestar respiratoriamente, si no tienes un carro de paro no lo vas a poder entubar, si hubo una reacción, algún componente que le estás poniendo, inclusive hasta el mismo látex, hasta la misma botella le pone una reacción anafiláctica, tienes que tener heparina, o sea, pero ella es obstetra y ella obviamente lo hace, ¿verdad?, a sabiendas de que ella tiene la capacidad para hacerlo. Por eso ahorita fue que yo dije, el médico hace hasta donde su ciencia le permita. Todos somos médicos cirujanos, pero hay unos entrenamientos que ella tiene adicionales que van por encima de eso. Entonces, la consideración de si ella le pregunta o no, pues mira, yo, ¿verdad?, tendría que verlo, porque ciertamente cuando tú vas a ver aquí la cantidad de los casos, pues entonces tú tienes que facturar un código de ICD-10, que es en este caso es el Z33.2, que cuando tú buscas la definición de ese código, pues es terminación de un embarazo. ¿Cómo entraría entonces ahí, ¿verdad?, la cuestión esta de que ella va a facturar un plan o no va a facturar un plan, si factura la sala, no factura la sala? O sea, hay una serie de consideraciones que, y le digo también, ¿verdad?, como esto también se lo digo, yo no estoy en contra de que se legisle, yo no estoy en contra, siempre hay oportunidad para mejorar. Y yo te puedo decir aquí mismo, como secretario de salud que llevo 1 año y 3 meses, que nosotros tenemos que mejorar nuestra base de datos y que tenemos que ser un poquito más creativos para poder reglamentar esta y cualquier otras clínicas ambulatorias que existan. Pero
me sostengo con que la doctora pues obstetra, tiene conocimiento y aparentemente, ¿verdad? Por lo que ella dice, no le ha ido, o sea, no ha tenido algún problema, ¿verdad? Mayor, a lo mejor ha tenido algún problema, alguno no, pero es igual que el cirujano plástico que decide hacer la cirugía en su clínica, se corre el riesgo de que suceda algo. Bien, por lo escuchado, primero que usted tenga conocimiento, ¿no? Y que el país tenga conocimiento de que en efecto, por lo menos tenemos conocimiento de que en una clínica de abortos se realizan abortos hasta los 6 meses, usted lo ha podido escuchar, y que también sabemos que la doctora que realiza estos abortos no necesariamente conoce las motivaciones o la razón por la cual se realiza el aborto, lo que quiere decir que en nuestro país, doctor, existe la posibilidad de que mujeres saludables estén abortando bebés de 6 meses saludables. Lo que quiere decir es que eso es un hecho, doctor. Eso es un hecho y lo hemos visto. Ahí está el testimonio. El que diga que eso no ocurre, pues sencillamente tendría que reconocer que es ¿verdad? Que es una conjetura, pero de lo que no hay duda, doctor, de lo que no hay duda es de que pudiera estar ocurriendo, porque como la propia doctora no sabe las razones por las cuales la mujer aborta, no sabe, y hace abortos hasta los 6 meses. Quiere decir, doctor, que existe la probabilidad de que en nuestro país estén abortando niños de mujeres que no están en riesgo, de bebés de 6 meses saludables. Eso es una posibilidad y hay que reconocerlo. Existe la posibilidad, como también existe la posibilidad de que yo una vez, hace más de 4 años atrás, llegué a mi oficina y llegó una paciente que tenía retraso mental y se parió en mi oficina y yo tuve que hacerle el parto allí porque ella no sabía que estaba embarazada. Me acuerdo, una paciente gruesa, y cuando ella llega con el dolor abdominal, que le hacen el sonograma, está en labor de parto. Yo no lo había visto nunca. Eso también pasa en Puerto Rico. Doctor. En Puerto Rico también hay personas que tienen, y no podemos tapar el cielo con la mano, hay personas que tienen niveles a nivel mental complicado y también pudieran tener acceso a eso. Yo no estoy diciendo que no se haga. Oye, y senadora, quiero que esto quede bien claro. O sea, si la Asamblea Legislativa quiere regular esto, yo no tengo ningún problema. O sea, yo le diría, de facto, regúlenlo. Pero tienen que tener presente 2 cosas. Número 1, lo que está pasando en Puerto Rico, y número 2, si retiran una raya de 22 meses, aquí va a pasar un montón de cosas. Y también número 3, a nivel social, que es bien importante, todavía no han explicado. Yo llevo 23 años siendo médico y yo he visto niñas que llegan a sala de emergencia desangradas porque se meten el misoprostol para abortar a ellas en su casa y no decirse a sus papás. Son consideraciones que tenemos que tener porque eso pasa a nivel social. Y aquí hay niñas que tienen 12, 13 años con hijos ya. O sea, es una cuestión de que yo sé que hay una responsabilidad social, pero tenemos que adaptar esta medida, y es mi recomendación, a los tiempos que estamos viviendo hoy en día, porque cada día que pasa son tiempos diferentes, son tiempos difíciles. Y por ejemplo, yo vivo, ¿verdad?, en el mundo donde yo vivo. Eso es un mundo. Hay otro mundo que está pasando ahora mismo. Estamos aquí ahora mismo, ¿verdad?, como diría yo, con todo el respeto del mundo, en el Olimpo, discutiendo algo que ahora mismo está pasando por debajo del radar. Y es algo que tú sabes que tenemos que tener en cuenta, que yo, como secretario de Salud, quisiera poder trabajar mano a mano con ustedes para hacer un proyecto que sea bueno, que sea asequible, que proteja a la mujer y que también proteja el derecho de lo que venga, porque yo no sé si el Tribunal Supremo, yo esas cosas no sé, del derecho que venga, pues se tenga que proteger. Yo no tengo ningún tipo de reparo en hacerlo, y ni tampoco tengo reparo en aceptar que estas prácticas pudieran estar ocurriendo, porque yo no, o sea, la medicina en Puerto Rico es privada, aquí hay 68 hospitales privados. No, y yo le agradezco, o sea, yo tengo un hospital nada más que yo puedo ver. No, yo le agradezco, ¿no? Que así lo reconozca. Obviamente debe quedar bien claro que estas vistas de ninguna manera son para atribuirle a usted responsabilidad alguna, porque reconocemos que primero que usted acaba de llegar prácticamente hace poco tiempo a regir el departamento de salud, y verdad, usted no es responsable por lo que no se ha hecho por décadas en el departamento de salud. Sabemos que también asumió su cargo dentro de unas circunstancias extraordinarias con el manejo del COVID-19. Así que, doctor, claramente no estamos discutiendo este tema de ninguna forma para que usted, ¿verdad?, asuma responsabilidad por lo que no se ha hecho, pero sí creo que es fundamental que
que entendamos de lo que se trata. Y de lo que se trata el proyecto 693. Y como usted dice, hay cosas que pasan por debajo del radar, y una de las cosas que pasan por debajo del radar que usted mismo desconocía es precisamente que aquí hay clínicas que hacen abortos, por lo menos sabemos de una, de bebés de 6 meses, sin que se conozcan las motivaciones por las cuales se está haciendo el aborto. Y que, por lo tanto, es un hecho en Puerto Rico que pudiesen estar realizándose abortos en esa clínica de bebés de 6 meses, 5 meses y medio, que son 22 semanas, 24 semanas, 6 meses o más, sin que se sepa la razón. Así que, bueno. No, y lo otro también, para terminar ese statement, lo otro también es, volvemos a verla, a la parte socioeconómica de Puerto Rico. Tenemos una población que es el 43% que tiene acceso a Mi Salud, a la reforma de salud, que a lo mejor no tiene la capacidad de tener acceso a la doctora, a su clínica privada, a pagar lo que haya que pagar o no. Si tiene plan, no tiene plan, son unas consideraciones sociales que uno tiene que tener, y ese acceso se va a ir perdiendo en la medida en que esa madre tenga menos recursos a nivel social. Por lo tanto, si eso se realiza, las pacientes que tienen ese acceso, yo pudiera presumir que son pacientes que no se facturó en ninguno de los códigos, porque, vuelvo y te repito, los planes no van a pagar claro, eso. Que cobran en efectivo. Ya se sabe que los abortos pagados cash cuestan, la doctora indicó, de $1,000 a $3,000 por aborto. El acceso es limitado, y la capacidad que tiene el Departamento de Salud de poder saber ese acuerdo contractual que lo tienen también es limitada, porque yo saco la base de datos de los pacientes de reforma de salud y puedo pedirle a cualquier de los facturados por el plan, que es el Z33.2. Pero esos son los facturados por el plan. Exacto. Por eso lo que sabemos es que hay toda, ¿no?, una industria, ¿no?, de realización de abortos que no son facturados por el plan, sino que se cobran en efectivo entre $1,000 a $3,000 cash. Pero de igual forma, eso es correcto. De igual forma, doctor. Bueno, usted me trajo un caso, sí, yo no estoy dudando de lo que usted trajo aquí, de hecho yo lo vi. También es importante que se entienda que las personas que realizan este procedimiento, mientras más tarde vaya en la etapa de gestación de la mujer, más riesgo tienen. Más riesgo de demanda tienen, y más riesgo de que la madre fallezca por alguna complicación, y nosotros también nos vamos a enterar, porque si ese niño nace vivo, nosotros nos vamos a enterar con el registro demográfico, porque te va a llegar un certificado de nacimiento de 1 minuto, a los 2 minutos el certificado de función, porque murió y no puede tener que el departamento tiene un registro de bebés que sobreviven a abortos fallidos. Nosotros tenemos, el registro demográfico, nosotros tenemos de abortos fallidos que sobreviven a abortos fallidos. ¿Eso existe en Puerto Rico? Tenemos, senadora, no tengo la directora que me dice que no. Que no, ok. Y tenemos registros, senadora, de prematuros por semana de... Les voy a preguntar ahorita. Podemos someter el documento a la comisión, porque está dividido por meses, y es cómo van sobreviviendo según las semanas de gestación. Excelente. Pues sí, le voy a interrumpir para solicitar que también lo envíe a la Comisión de Asuntos de las Mujeres, por favor. Sí, por favor. Muchas gracias. Doctor. Me gustaría aclarar, para entender también una cuestión de cómo el Departamento de Salud funciona en cuanto a las estadísticas. Mira, hace 14 años aquí, ¿verdad? Doctor, si usted me permite, vamos a ir sobre las estadísticas largo y tendido. Por eso, pero lo que quiero aclarar es que todavía, lamentablemente, en el Departamento de Salud tenemos estadísticas de edito y a papel, a lápiz y a papel. Tenemos el sistema que es a papel y a lápiz, porque todavía nosotros estamos implementando, que ya tenemos un 90% de implementación, el sistema del PRIM, ¿verdad?, que es todas las interconexiones a nivel de, ¿verdad?, de récord médico electrónico. Entonces, obviamente, las clínicas de aborto también nosotros vamos a tener acceso, y es más fácil nosotros poder entrar a ese récord médico electrónico que ellos que nos envíen la información. Eso lo quería dejar claro, ¿verdad?, que esa es una de las handicaps que tenemos en este momento, y que se está trabajando con eso. Muy bien, pues, doctor, créame que vamos a ir sobre el tema de las estadísticas. Permítame continuar antes de retomar el tema de las estadísticas, porque como creo que es importante para terminar lo que le quería documentar para efectos de conocimiento del Departamento de Salud y del público que está escuchando estas vistas. Como ya vimos, sabemos que en Puerto Rico se realizan abortos hasta los 6 meses, no necesariamente porque haya una complicación para la vida de la madre o del bebé. Se realizan abortos en una clínica sin tan siquiera conocer las motivaciones en todos los casos. Y quiero que escuche, doctor,
cómo es que la doctora reconoce que se hacen los abortos en etapas ya avanzadas. A partir ya del segundo trimestre sabemos que el método más común para realizar los abortos es el método de la dilatación y evacuación. Y quiero que de verdad que escuchen lo que dijo la doctora Moreno, Vale Moreno, porque es importante, nuevamente digo, que sepamos por qué que estamos legislando. ¿Por qué estamos legislando? Y los bebés que se abortan de 5 meses y medio o más, en la mayoría de los casos se hacen a través de este procedimiento que se llama aborto por dilatación y evacuación, que implica, en la mayoría de los casos, inyectarle al feto una sustancia, dioxin, para provocarle una arritmia letal, y luego se desmiembra al feto, es decir, se pica en pedazos, se le aplasta la cabeza y se saca por partes del vientre de la madre. Le voy a poner lo que dice la doctora Vale. Este método, usted me corrige, doctora, de la dilatación y evacuación implica desmembramiento del feto. Eso es correcto. O sea que usted tiene que introducir unos instrumentos y partir en pedazos al bebé. Eso es correcto. Eso es correcto. Al bebé no, al feto. Sí, yo le llamo bebé. Bueno. Ok, a ese bebé usted lo parte en pedazos, los brazos, las piernas, ¿verdad? Lo pica, por decirlo así. Y entonces que luego con la cabeza, ¿qué hace? Que la aplasta. Sí, la aplasta. Ese bebé, al usted hacer este procedimiento, ¿está vivo o está muerto? En la mayoría de los casos está muerto. ¿Cómo? ¿Usted entonces qué hace previo para entonces que el bebé esté muerto? Inyecto digoxin. ¿Inyecta? Digoxin. ¿Y qué hace esa sustancia en el cuerpo del bebé? Le causa una arritmia fetal. Le causa arritmia fetal, el bebé muere. Bien. Senadora, que mi intervención viene precisamente a lo que está realizando la doctora. Al día de hoy, es legal realizar una terminación de embarazo a los 6 meses, porque está dentro del segundo trimestre y es por derecho a la intimidad reconocido por la Constitución, que no tiene que dar razones. Ella no está haciendo nada ilegal. Si queremos legislar para establecer un protocolo, eso lo vemos con buenos ojos. Tenemos que esperar también a que el Tribunal Supremo interprete el alcance de la Constitución en Puerto Rico, que concede ese derecho distinto a Estados Unidos. Sí, gracias, doctora. Yo, primero que todo, creo que es importante que sepamos que estamos hoy aquí para hablar con el doctor en calidad de médico, ¿no? Ya tuvimos diferentes ponentes que hablaron de carácter legal, y yo sé que usted le está acompañando, asistiéndole para que él pueda estar acompañado de su representante legal en estas vistas, pero sepa, licenciada, con el mayor respeto, que hoy no estamos, ¿verdad? Hoy estamos conversando con el secretario en calidad de doctor, ¿no? Y en calidad de secretario del Departamento de Salud. Hemos discutido ampliamente las implicaciones, ¿no?, jurídicas con el secretario de Justicia y con otros ponentes que son abogados, así que nos vamos a estar concentrando hoy en la parte médica de la discusión de este proyecto. Ahora bien, sobre lo que usted acaba de decir, ciertamente tiene relevancia, porque lo que usted ha dicho es correcto. Lo que usted ha dicho es que en Puerto Rico es legal abortar bebés de 6 meses. Precisamente por eso es que estamos presentando el proyecto del Senado 693, porque como es legal abortar bebés de 6 meses, nosotros estamos presentando un proyecto de ley para asegurar que podamos proteger la vida de los bebés de 5 meses y medio o más. Y estamos planteando que esos bebés, que el Estado, el gobierno de Puerto Rico tiene un interés legítimo en proteger esas vidas. Y también sabemos, licenciada, y usted deberá saber, que también es legal o constitucional legislar en esa dirección, y que así lo ha dispuesto, ¿verdad?, el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Por lo tanto, a la luz de esa realidad jurídica que usted ha traído a nuestra atención, precisamente por lo que usted ha dicho de que actualmente en Puerto Rico es legal abortar niños de 6 meses sin preguntar la razón, por eso es que nosotros queremos asegurar que legislamos para que eso no ocurra y podamos proteger la vida de los bebés en el vientre por nacer, que ya tienen 5 meses y medio o más, que un médico, a la luz de su criterio, determina que es viable, es decir, que se presume que pudiese sobrevivir fuera en circunstancias donde no hay riesgo para la vida o la salud de la mujer.
en relación a una posible incapacidad severa de sus funciones físicas. Así que le agradezco que lo haya dicho, porque creo que también le aclara al público por qué es que estamos presentando este proyecto de ley. Bien, entonces, doctor, vamos ahora. Yo sé que usted está bien consciente del tema de las estadísticas. Y creo que sí, definitivamente hablar sobre los datos es un asunto importante, ¿no? Vamos a ver. Y como ya dije, y lo vuelvo y lo repito, esta conversación sobre los datos que tiene o que no tiene el Departamento de Salud no viene, ¿verdad? Viene con la intención de que podamos discutir, debo decir, realmente lo que sabemos y lo que no sabemos, porque aquí se ha hablado de muchos datos, incluyendo el secretario en su propia ponencia, usted ha citado datos, y la verdad es que pues tenemos que ajustarlos a la realidad de lo que sabemos y no sabemos, y me parece que eso es lo justo para el público que está pendiente y escuchándonos en esta conversación. Así que espero que sepa también el país que de ninguna manera lo que no tenemos hasta ahora, ¿verdad? Quiero atribuirle a usted la responsabilidad, como ya dije, de lo que no se ha hecho en el departamento por décadas realmente. Pero sí es importante que entonces discutamos el tema y podamos ver qué hay que hacer, ¿no? Para que se pueda mejorar. Bien. Durante las vistas públicas, secretario, le dije en un sinnúmero de ocasiones que el Departamento de Salud le había notificado a la Comisión de Asuntos de Vida y Familia el 17 de septiembre de 2021 que el Departamento de Salud no tenía los datos sobre los hospitales en los que se realizan abortos en Puerto Rico. Correcto, ¿verdad, doctor? Tendríamos que hacer una aclaración. Sí. Doctor, tenemos las estadísticas. Sí nos rinden a la Secretaría de Planificación. Nos rinden estadísticas. Yo no le escucho, licenciada. Si puede acercarse al micrófono, se lo agradezco. Por ley, tienen que rendirnos estadísticas y se da a la Secretaría de Planificación. Lo que sucede es que lo que la senadora, ese detalle que la senadora está pidiendo de las semanas de gestación, las razones, ese tipo de detalle es lo que se está pidiendo ahora, porque lo que le pide estadística es mucho menos, son totales, la jurisdicción y si es un aborto natural o es inducido. Si es una terminación, lo que ellos practican, si es lo que dicen las estadísticas, son abortos naturales. Ellos atienden a una mujer que está perdiendo su bebé. No es un aborto electivo. ¿No tienen estadísticas de los abortos electivos? No los realizan. Usted dice que no los realizan. Es lo que dicen los hospitales y la Asociación también de Hospitales. O sea que ningún hospital en Puerto Rico realiza abortos electivos. Electivos no. O sea, si una mujer quiere, porque me quiero hacer mi derecho a la intimidad, va a una clínica, no va a un hospital. Bien, pero aquí, por ejemplo, los doctores del hospital universitario realizan abortos electivos, pero son electivos, no es lo que son se quiere decir. Son voluntarios, pero no son electivos. Okay. Él les da el cuadro. ¿Usted quiere decir electivos? ¿Usted se refiere a abortos sin ninguna razón? ¿Eso es lo que usted se refiere? Que lo decide la madre. Sin ninguna razón médica, es lo que usted quiere decir. Podría darse el caso. Ok, entonces para que sea una razón emocional, que es legal, que sea una razón psiquiátrica, mental, ese tipo de cosas. Ahora mismo, doctora, licenciada, fíjese, doctor, que yo le hice una pregunta en relación a la información que tiene el Departamento de Salud. Porque en la respuesta que ustedes nos enviaron a nosotros el 17 de septiembre, fíjense, la pregunta fue la siguiente: provee un listado de las clínicas, centros de terminación de embarazos y hospitales donde se llevan a cabo abortos en Puerto Rico. Para cada uno de ellos indique lo siguiente y provea los siguientes documentos: nombre de la institución, dirección física de la institución, el tipo de licencia con la que opera, la declaración de información estadística de cada uno de ellos por los últimos 5 años, ¿verdad? Y los informes de inspección. Y ustedes nos respondieron y nos dice, en cuanto al listado de hospitales que operan en Puerto Rico donde se llevan a cabo abortos, la Secretaría Auxiliar de Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud, SARAF por sus siglas, no posee dicho listado.
Sin embargo, se informa que tales procedimientos pueden ser realizados en aquellos hospitales que ofrezcan servicios médicos de alumbramiento, cuenten con facilidades y equipo para ello, y sobre todo el profesional de la salud que así lo determine necesario. Es decir, a nosotros, licenciada, el 17 de septiembre de 2021 el Departamento de Salud nos indicó que no tenían el listado de hospitales donde se realizan abortos. La SARAF no lo tiene, que es lo que dice el doctor. Bueno, pero se le preguntó al Departamento de Salud, no a la SARAF. El requerimiento fue para el Departamento de Salud. Lo que le quiero decir con eso es que a nosotros no se nos proveyó información alguna sobre lo que ocurre o lo que no ocurre en los hospitales. Y usted está hoy, fíjese, lo que voy a decir, esto fue el 17 de septiembre, licenciada, pero mire, secretario, usted estará de acuerdo conmigo con que hace 4 días, es decir, el pasado lunes 2 de mayo, 4 días antes de estas vistas públicas, el Departamento de Salud le envió un documento a todos los hospitales pidiéndoles con carácter de urgencia, porque así decía la carta, con carácter de urgencia, pidiéndole la información de los abortos que realizan en sus instalaciones desde el 2016 hasta el presente. ¿Eso es correcto? Es correcto. Doctor, por favor, acérquese. Sí, es correcto. Bien, quiere decir, licenciada, que el Departamento de Salud pide esa información porque no la tiene. Que no se o la pidió porque la tiene. Complementarla, porque tiene lo que yo le manifesté, que es en general, el tipo de procedimiento que se realiza, que es el aborto natural, y la jurisdicción y el año. Lo que se está pidiendo es el detalle que su señoría está requiriendo. O sea, que usted está indicando que hasta ahora lo que ustedes tienen, el departamento tiene hasta ahora, es lo que sucede en los hospitales respecto de los abortos espontáneos. Y que ellos dicen que no realizan otro tipo de aborto, pero la data que usted está requiriendo es la que se le pidió con carácter de urgencia. Ese detalle, ese desglose, se le va a requerir, y de ahora en adelante esa va a ser la estadística que se le va a pedir en planificación. O sea que ahora mismo ustedes tienen oficialmente un documento del gobierno de Puerto Rico, del Departamento de Salud, que acredite que los hospitales les notifican que no realizan ningún aborto, que no tienen ningún caso de aborto que no sea un aborto espontáneo o natural. Lo que han reportado a planificación, los reportes que ellos hacen a planificación, que es por ley, esa es la situación. Eso es lo que usted identifica. Que ellos sí, porque está todo 000, otro tipo de aborto que no sea el natural. Ok, pues entonces, esa información, licenciada, le voy a pedir que por favor nos las envíen a las comisiones que precedimos estas vistas. Sí. Senadora, usted también, ¿verdad? Decía, por supuesto, dentro de los próximos 5 días laborables, sí, no es mucho pedirle. Entonces, ustedes le pidieron a todos los hospitales, se supone que para ayer le hubiesen entregado un listado contestando las preguntas del Departamento de Salud. Ustedes le pidieron a los hospitales que le enviaran, ¿no?, un desglose de cuántos abortos realizan en cada institución, los métodos que utilizan, correcto, las razones por las cuales lo están haciendo, si ya sea que el tiempo gestacional, y si es por alguna complicación médica u otra razón. ¿Esto es correcto? Sí, ¿es correcto? Sí, para equiparar el que lleva al hospital universitario, que es el del gobierno, que tiene mucho detalle. Entendemos que los médicos le proveyeron esta estadística, pero se la podemos reproducir para que sean equivalentes, tengan ese detalle. Sí, ok. O sea, es correcto, ¿verdad, doctor? Sí, y algo bien importante que se entienda. En Puerto Rico hay 68 hospitales que pertenecen a una red de hospitales privados, ¿verdad? Porque la medicina en Puerto Rico, la salud en Puerto Rico, se decidió en un momento que fuera en manos privadas. De ahí en adelante podemos sacar los hospitales que son con fines de lucro y los que son sin fines de lucro. Ciertamente en todos los hospitales lo primero que va a pasar es, cuando tú vas a un hospital, es que tengas que tener un plan médico, si no vas a tener que pagarlo. Si no, pues entonces tendrías que ir a los hospitales del Estado. Por consiguiente, realización de abortos en esos hospitales que no sea un aborto espontáneo, que la mujer llegue sangrando, que no de la placenta abrupta, placenta previa, lo que sea, que no sea viable, se realiza de esa forma. El niño obviamente va a ser un natimuerto. Si por el contrario se realiza por una situación
que el feto tenga una deformidad que sea incompatible con la vida, se realiza, se puede realizar también ahí, y muchos de ellos se envían al hospital universitario, que es donde tienen, ¿verdad?, la mayor cantidad de neonatólogos y gente que tiene la experiencia. Especialistas en cirugía fetal en Puerto Rico son bien pocos. Yo conozco uno en Ponce, como 4 o 5. También hay problemas en donde ese perinatólogo puede entrar y puede resolver, y a lo mejor ese feto pueda ser viable. De ahí entonces vendría lo que sería la mujer que decidió a las 22 semanas que no quiere continuar con el embarazo porque no quiero, y no tiene ninguna de estas consideraciones que yo le he dicho. Sí. Entonces ahí entraría la parte que desde un principio estoy señalando y estoy diciendo, la parte en donde existan obstetras que lo quieran realizar, porque también dentro del mundo de la obstetricia hay ginecólogos y obstetras que te dicen: yo estoy en contra del aborto y no lo voy a hacer bajo ningún concepto. Hay otros que lo hacen, y como dice la licenciada, no es ilegal, o sea, no están haciendo ahora mismo nada ilegal ni que vaya en contraproducencia de las buenas prácticas de la medicina, en tanto y cuanto, ¿verdad?, si ustedes, la Asamblea Legislativa, con todo el poder constitucional que tienen de crear una nueva ley que regule, pues nosotros en el Departamento de Salud vamos a coger y vamos a ejecutar de la manera que sea más viable. Aquí obviamente vuelvo a lo que yo estoy aquí, en la parte científica, en la parte específica de por qué no ocurre, y entrará las partes legales que ustedes sabrán más que yo, y que yo no sé si es jurídico o no jurídico, si nació o no nació. Yo eso no lo puedo entender, pero no me atrevería yo a traer aquí y hablar de eso absolutamente. No se preocupe, no le vamos a preguntar aspectos legales. Pero entonces en los casos anecdóticos, ¿verdad?, que sí me ha presentado aquí unos casos anecdóticos. Bueno, no son anecdóticos, son casos, ¿verdad?, por eso sí sucedieron, y la doctora pues los hizo, ¿verdad?, en todo el ejercicio de su facultad. Lo hace. Porque todavía está permitido, o sea, no todavía. Claro, todavía está permitido. Ese es el asunto, ¿no? Y por eso estamos legislando. Por eso, entonces ahí hay división, uno puede estar en contra o no, ¿verdad? Claro. Eso, pero al momento la doctora está realizando algo que quiero, ¿verdad?, que quede para récord, que está permitido de hacer, claro. Que no es que a lo mejor como pueblo tengamos una división de quienes piensan que sí por la cuestión del derecho y quienes piensan que no por la cuestión de la vida. Mira, eso es algo que tenemos que discutir y ver entonces cómo nosotros podemos armonizar y entender que la legislación que se pueda hacer vaya a tenor con la realidad social que estamos viviendo en Puerto Rico. O sea, en Puerto Rico vivimos una realidad social mala. Nosotros tenemos aquí insectos, nosotros tenemos aquí personas que viven bajo unas condiciones malísimas, nosotros tenemos aquí mujeres que son maltratadas, nosotros aquí tenemos mujeres que se realizan abortos espontáneos ellas mismas en sus casas. O sea, tenemos que ser bien responsables en la medida legislativa, que no le vayamos a quitar el acceso a una paciente que no tenga acceso porque no tenga los recursos ni económicos, ni sociales, ni psicológicos para buscar un aborto. Hay que tener consideración en eso y buscar también salvaguardar y proteger esas personas. Doctor, y en cuanto a esos casos, ¿verdad?, que usted acaba de mencionar, en cuanto a esos escenarios, ¿no?, usted lo que está planteando es que en esos escenarios donde una mujer no tenga acceso temprano a realizarse un aborto, usted está planteando que usted sugiere que se le deba permitir terminar con la vida del bebé en el vientre de 5 meses y medio o más. No, yo no estoy planteando eso. ¿Y qué está planteando? No, yo lo que estoy planteando es que esta medida legislativa, cuando salga, tenga en cuenta que hay unas consideraciones y hay una serie de cosas que suceden dentro de la vida de muchas mujeres en Puerto Rico, y ahí también hemos tenido, y traes un caso que yo sí tuve como médico verlo, de una paciente que tenía severo retardo mental, pero su sistema reproductivo funciona, y tú tienes un embarazo en esa parte, y esas personas no van a buscar ayuda al médico porque no tienen la capacidad mental para así hacerlo. Y, o sea, es que, o sea, por eso, pero mi pregunta es: ¿qué hacemos con el bebé? ¿Qué hacemos con el bebé en el vientre, doctor, que tiene 5 meses y medio más y que está vivo y que puede sobrevivir fuera del vientre? En el estado de derecho vigente, pues es legal, ¿verdad?, abortarlo. En otro estado de derecho que ustedes determinen, sería ilegal. Esa es la consideración que ustedes tienen, que ustedes tienen que tomar la decisión. Sí. Desde el punto de vista ahora, pues mira, esa paciente tiene ese derecho de quizás
no por ella, a lo mejor por un tercero que la lleva a una clínica y en este momento le podrán realizar el aborto basado en las consideraciones de la doctora o de los que lo realicen en sus clínicas, diciendo, mira, pues esta persona no tiene la capacidad de cuidar a un niño, o mira, consiguió los $1,000 y $200 que te cuesta el aborto y lo quiere hacer. O sea, eso es lo que tenemos que ver, porque en los hospitales de Puerto Rico, volviendo al tema que empecé, tenemos un sistema de salud privado. La persona tiene que tener un plan médico o poder adquisitivo para poder acceder a ese hospital, o si no, entonces de facto llega a los hospitales públicos que tenemos en Puerto Rico. Doctor, y por eso es que desde un principio establecí, ¿no?, bien claramente que no podemos perder de perspectiva en la discusión de esta medida, que estamos presentando un proyecto con la intención de proteger la vida de bebés de 5 meses y medio o más. Eso no se puede perder de perspectiva en ninguna ecuación. En ninguna ecuación. Tenemos que entender que son bebés en el vientre viables de 5 meses y medio o más los que queremos proteger. Y yo creo que, doctor, no nos podemos, ¿verdad?, salir de ese alcance ahora. Y algo que se me olvidó. Es correcto, sí, eso es lo que se busca, por eso estamos aquí esta mañana. Pero también es bien importante, que se me pasó decirle, que en el proyecto, si se va, ¿verdad?, va a pasar a donde tenga que ir lo que se hace, que tengan en cuenta el criterio clínico del médico. Tiene que haber un criterio clínico. De acuerdo. Porque, o sea, en medicina 2 más 2 no son 4. Todo es diferente. Me disculpan. De acuerdo, doctor. En cuanto a las estadísticas, ¿usted considera que es relevante e importante para el Departamento de Salud tener la información que hemos estado solicitando sobre la práctica de aborto en los hospitales? ¿Usted considera, como secretario de Salud, que es importante que el departamento tenga esos datos? Bueno, claro, definitivamente. Cualquier esa y todas las estadísticas que tengamos que tener. Muertos, personas que vienen con algún tipo de síndrome, fetos que vienen, todo eso hay que tenerlo, porque en eso se basa la medicina. Muy bien. Pues mire, doctor, en cuanto a los datos que por lo menos tenemos hasta ahora, y enfatizo en esto porque creo que ha sido una discusión también importante para el país. Hasta ahora, doctor, lo que sí sabemos, esto es lo que sí sabemos, el Departamento de Salud nos indicó que para el año 2018 y 2019 se reportaron en las clínicas privadas, esto es solamente información de clínicas, 18 casos en el 2018 y 70 casos en el 2019 de procedimientos de dilatación y evacuación. Dilatación y evacuación o dilatación y expulsión es el método que la doctora describió, donde se tiene que inyectarle digoxin al feto para ocasionarle una arritmia de manera que pueda morir y luego desmembrarlo para sacarlo del vientre. En Puerto Rico sabemos que al menos en las clínicas privadas, para esos 2 años, esos fueron los casos reportados. Para el 2020, doctor, no se reportó ningún caso. Para el 2021 no me proveyeron estadísticas. Sin embargo, es interesante porque en el 2020, doctor, no se reportó ningún caso, pero la doctora que depuso en las vistas indicó que ella realiza de ordinario 4 a 5 casos a través de este procedimiento en su clínica. Vamos a escucharla. En el Departamento de Salud indica que en el 2018 y 2019 se llevaron a cabo procedimientos de aborto a través de la dilatación y evacuación. ¿Usted realiza este método? Eso es correcto, sí. ¿Actualmente? Sí. ¿Cuántos, verdad? Más o menos estadísticamente estamos hablando de ¿en qué proporción? Diría como 4 o 5 al mes. 4 o 5 al mes. Bien. Doctor, esto quiere decir, ¿verdad?, que la doctora dice que ya hace aproximadamente 4 o 5 al mes. Nos preguntamos qué pasó en el 2020. Realmente no tenemos esa información, pero no sé si en el 2020 pudo haber sido que no haya realizado ninguno. Pero se lo planteo, ¿no? Porque eso por lo menos es la información que tenemos cierta hasta ahora, ¿no? A la luz de la declaración de la propia doctora que realiza abortos en la clínica. O sea que este procedimiento, que es bastante dramático, como usted pudo escuchar, se realiza en al menos una clínica en esta proporción, de 4 a 5 abortos de este tipo, que son el tipo de método que se utiliza para abortar bebés de 5 meses y medio o más, o de 6 meses como se abortan en su clínica, pues se llevan a cabo en esa proporción.
Por otra parte, doctor, en la información que nos brindó el Departamento de Salud, se indica que se realizaron abortos mediante métodos no identificados, distintos a los reconocidos, a razón promedio de 175 abortos al año por métodos no identificados. Y ahí ustedes pueden ver la tabla que nos proveyó el Departamento de Salud en la H, que dice otros. Y ustedes pueden ver, ¿verdad? 234, 225, 145, 193, 262. Nosotros sacamos, ¿verdad?, un promedio. Y obviamente les pregunto de qué otros métodos no identificados pudiésemos estar hablando. Sí, nada, y vuelvo, y yo, con toda la sinceridad que me caracteriza, yo sé que nosotros tenemos que mejorar la data. Yo no voy a negar esa labor, ¿verdad? Pudiera irme para atrás y ver por qué la data no está y pensar que el sistema de Albona cambió y filosofar aquí estamos 3 horas y no vamos a terminar esto. Ciertamente sí necesitamos tener la data y yo no tengo ningún problema en cuanto a eso. No obstante, ¿verdad? Doctor, quizás a lo mejor yo sea una persona bastante confiada, ¿verdad?, en el sistema, en el sentido de que sí, el planteamiento mío sigue siendo el criterio clínico específico. La doctora que tiene su expertise, quizás habría que visitar su clínica y ver qué es lo que ella hace, qué procedimiento, esta vista de hoy abre una puerta quizás a nosotros poder obtener mayor información por parte de esas clínicas específicas que pudieran hacer estas terminaciones de embarazo en el contexto de la madre que no tenga absolutamente nada, que le digan que está sumamente viable, no hay ningún problema, y aún así ella opte en su derecho vigente hoy terminar ese embarazo en esa etapa. Esa es la pregunta. La otra sería, ¿verdad?, la información que nosotros podemos tener de los pacientes que llegan al hospital universitario, que son pacientes que en otras instituciones los ginecólogos obstetras no tienen la capacidad porque no tienen el expertise y la pericia, y mandan a ese paciente que generalmente es una de crítica, en donde quizás la vida de ese paciente esté en peligro, en donde quizás el feto no sea viable, en donde esas pacientes tengan unas modalidades de placenta que la hacen alto riesgo, placenta previa, abrupta, entonces se realicen en el hospital universitario por esos expertos. Esa es la información, ¿verdad?, que nosotros podemos tener. No obstante, vuelvo al mismo planteamiento medular de que me senté aquí. Nosotros estamos en la mejor disposición de, si la Asamblea Legislativa entiende por la información que se ha traído en estas vistas, que son muy pertinentes, y que cuando comenzó la discusión pública yo era uno de los que decía debemos tener una vista, ¿verdad? Hablar de este caso no debería pasar si no tuviera unas vistas públicas, porque ahí entonces donde ustedes recogen y pueden entonces realizar un proyecto, ¿verdad? Y esa es la consideración de ustedes. En cuanto a nosotros, pues nosotros estaríamos, ¿verdad?, trabajando con lo que es la reglamentación, ¿verdad?, de estas clínicas en específico, y obviamente pues mejorar la data y tener algo más certero de lo que tenemos hasta ahora. Sí, pues gracias, doctor. Yo traigo esta información porque pienso que es muy pertinente que se sepa que se han realizado abortos sin que el Departamento de Salud, en las clínicas, sin que el Departamento de Salud sepa. Estamos hablando aquí 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, sin que el Departamento de Salud sepa. Esto es un documento oficial del Departamento de Salud. Este documento del Departamento de Salud se le envía a la Comisión de Asuntos de Vida y Familia. Adelante, si compañera, con gusto. Gracias. Cuando usted menciona, ¿verdad?, y lo da por sentado, mi preocupación, quiero ser también honesta en cuanto a esto, mi preocupación es que aquí hay muchas de estas cosas que están reguladas. Yo creo que la posición del Departamento de Salud ha sido muy claro, es que están reglamentadas, aunque quizás sea motivo para nosotros legislar y posiblemente hacer unas mejores leyes. Eso es algo que realmente quiero traerlo porque me preocupó ahorita su comentario a la intervención de la licenciada. Yo creo que aquí estamos hablando de posibles leyes, por lo tanto el asesoramiento al doctor, más allá de una conversación, el asesoramiento legal
legal tiene que también tenerlo, por eso es que dice yo no, él es médico y está ella y me parece que ella está haciendo alusión a leyes vigentes o existentes. Quiero que se traiga porque me preocupó la reacción suya a la presentación de la señora licenciada. Muchas gracias, senadora. Sí, y en efecto la licenciada en su intervención indicó lo correcto, ¿no? Que en Puerto Rico es legal abortar bebés de 6 meses. Por cualquier razón, como indicó la licenciada. Y precisamente por lo que ella reconoce es que estamos presentando el proyecto del Senado 693. Claro. Y obviamente, pues sí, ciertamente mis preguntas al doctor Mellado no van a ser jurídicas, doctora. Así que seguimos conversando sobre la parte médica y sobre también los datos del Departamento de Salud. Lo que sí es importante es tener en cuenta esta información oficial del gobierno de Puerto Rico, donde el Departamento de Salud reconoce que más allá de los otros métodos ya reconocidos para realizar abortos, el departamento desconoce qué otros métodos se utilizaron para esos abortos que se han estado realizando, porque las clínicas no le informaron al Departamento de Salud cuáles fueron los métodos utilizados en esos casos. Y eso es lo que quería dejar, ¿verdad?, para récord. Entonces, para el 2010, bueno, en cuanto a los métodos, seguimos hablando de los métodos. Permiso, ¿puedo hacer un comentario? Sí, cómo no, con gusto. Andrés Ojeda, para récord. La información que se recoge en la tabla corresponde a la que se recopila a través del instrumento que las diferentes clínicas de terminación de embarazo tienen que someterle a la Secretaría de Planificación. Ese renglón donde dice otros es como para recoger cualquier otro método que la clínica utiliza y que no está contemplado dentro de las anteriores. Por eso es que posiblemente tenemos que trabajar con mejorar el instrumento para ir más allá y recopilar entonces la información. Pero ese otro es lo que corresponde es precisamente a esa información, al documento donde la clínica somete la información, donde si no están esos métodos, hay otros. Por eso no está claro. Precisamente, sí. Ojeda, eso es precisamente lo que estoy puntualizando, que debe llamarle la atención esto a todo el mundo, tanto los que favorecen el proyecto como los que no lo favorecen. O sea, como país nos debe preocupar que haya un renglón de otros y que aquí nadie sepa qué implica otros, o sea, qué otros métodos, porque ya sabemos, como usted bien indicó, cuando usted dice que hay abortos bajo esa categoría, quiere decir que no se hicieron con ningún método anterior, o sea, de los que están reseñados, ¿verdad?, enlistados. Esto quiere decir que no se, o sea, a donde quiero llegar es que debe ser esto información reveladora que lleve al departamento a que va a buscar ser rigurosos con el conocimiento de lo que ocurre y no ocurre con la práctica del aborto en el país. Cualquier persona que esté, tanto los que favorecen como los que no favorecen la práctica del aborto, debe entender que eso es información preocupante. Es decir, pero ven acá, ¿y qué otros métodos? Porque pueden ser métodos ilegales, métodos inseguros, pudieran ser legales, pudieran ser seguros, pero a donde quiero ir es que sencillamente el departamento reconoce aquí que con un promedio de 175 abortos al año no se sabe el método que se utilizó. O sea, hay que traer en perspectiva, por lo general, y es lo que estábamos hablando, más de un 94% de los abortos que se realizan es entre la 14 y la 15. Esta situación en donde existan abortos de esa índole es lo menos que ocurre. No estoy diciendo que no ocurre, fíjese bien, estoy diciendo que es lo menos que ocurre. En cuyo contexto, el procedimiento que utiliza la doctora, más también me puede sonar chocante a todo el mundo. Creo que no hay forma de que tú no entiendas que te suene chocante o no, porque quizás
hay una filosofía dividida en nuestro pueblo, de que unas personas piensan que es un derecho, otras personas piensan que, y es una filosofía personal de cada individuo, que en este momento no podemos penalizar a la doctora ni decir que ella está haciendo algo que no es legal. Desde su punto de vista, ella está haciendo algo que es legal, que puede sonar malo, oye, fíjate lo que te digo, puede sonar feísimo. Ahora, entonces, ahí yo me inserto en la discusión que tengo en el día de hoy con ustedes, diciendo, si la Honorable Asamblea Legislativa de Puerto Rico entiende que esto pesa más y podemos llegar a un ambiente en donde quizás se pueda regular esta práctica o no, nosotros en el Departamento de Salud vamos a tener la obligación ministerial de velar porque ocurra de la manera en que sea aprobado una ley o no. Hasta ese momento, lo que nosotros tenemos es menos de un 2% de casos que, aunque sean casos que sí a esta honorable comisión le han traído grandes preocupaciones, quiero que la gente que nos está viendo entienda que no es lo más que ocurre en Puerto Rico. Y otra de las cosas también es, hay muchos de los casos que nuestros hospitales reciben mujeres ya con contracciones 5 o 6 meses y que lamentablemente tienen que sacar el producto. ¿Por qué? Porque ese útero no es capaz de soportar más el peso de ese feto, tenerlo dentro de ese feto, y entonces nace vivo, el médico tiene la obligación de viabilizar ese niño hasta que sea en una etapa en donde él pueda sobrevivir sin tener que ponerle un heater, sin tener que ponerle antibióticos, sin tener que ponerle unos tubos nasogástricos para poderlo alimentar. Todo ese tipo de cosas vienen sucediendo. Así que eso es lo que ocurre en nuestros hospitales como norma general. La parte que entonces traen aquí esta honorable comisión, en la parte que quizás no estemos viendo, quizás pues mira, reconocemos que tenemos las estadísticas, no las tenemos, eso es un tema de discusión, y que ya yo acepté aquí que teníamos que mejorar en cuanto a la recopilación de datos. Doctor, pero eso es lo medular, y yo es lo que quiero que la gente entienda. En cuanto a los datos, el departamento tiene la información de cuántos abortos después de la semana 22 se realizan en las clínicas privadas, o ustedes no le preguntan a las clínicas la etapa gestacional en la que realizan el aborto. Nosotros tenemos la evidencia de nuestros hospitales. No, pero me refiero a las clínicas. Las clínicas, a través de SARAF y planificación, ellos dan una data. Sí. SARAF tiene datos, o sea, las clínicas le notifican a SARAF la etapa gestacional, la semana de embarazo en la que realizan los abortos. No es correcto. No. Ok. Por lo tanto, y aquí esto es bien importante, doctor. Ahora mismo el Departamento de Salud no tiene. Sí, dígame. Es posible que la oficina de planificación sí tenga esa información en el instrumento donde ellos recopilan la información. O sea, oficina de planificación bajo el Departamento de Salud. Pues por eso vuelvo a hacer la pregunta. El Departamento de Salud, las clínicas de aborto, ¿le notifican al Departamento de Salud el número de abortos que hacen, indicando la etapa gestacional, las semanas de embarazo en la que realizan el aborto? Esa información, ¿ustedes la tienen? La tenemos. ¿La tienen? Sí. Ok, pues por semana. Por semana de gestación. Ok, pues le voy a solicitar, licenciada, que nos provean esa información a ambas comisiones, sí, en los próximos 3 días. ¿La tienen? ¿No la tienen con ustedes aquí? No, esa no. Tenemos solo un... Ok. Tenemos señora presidenta. Sí, diga, senadora. Si es tan amable, nosotros como delegación de todo lo que se le está solicitando al Departamento de Salud que se nos haga llegar. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Bien, pues esa información, entonces le voy a pedir que la remitan. Señora Presidenta, igualmente sí, entendemos que debe hacerse llegar a todas las delegaciones que están presentes. Con mucho gusto. Pues le solicitamos esa información y junto ya los demás documentos que le hemos solicitado.
Ustedes indicaron también en el requerimiento de información que para los años 2019 y 2020 había una clínica que no reportó estadísticas, o sea que estamos hablando también de estadísticas incompletas respecto de la práctica del aborto en las clínicas, y eso también debe quedar para récord. Eso fue lo que el departamento nos notificó. De hecho, ahí mismo en esta tabla, debajo, ¿verdad?, donde está el asterisco al final, dice, está la nota al calce, dice: falta una clínica de terminación de embarazo por reportar. Sí, esa clínica cerró. Ya cerró. Por eso no tenemos los datos. Perfecto. Pues muy bien. Entonces, vamos a hablar ahora sobre otros datos. El Departamento de Salud nos informó que los abortos por solución salina, que implican sacar el líquido amniótico, introducir otra sustancia que quema al feto, y obviamente por eso es que se ve el feto como ustedes pueden ver en la imagen. El Departamento de Salud indica que se realizaron en el año 2020 74 abortos mediante este método, que se realiza ya a partir del segundo trimestre. Y además también indicaron que para los años 2018-2020, debo decir, se realizaron 313 abortos por el uso de prostaglandina. Mientras en los años anteriores, como ustedes pueden ver, alegadamente no se habían utilizado estos métodos. Es decir, para el año 2020 hubo un aumento súbito de 74 casos de aborto mediante solución salina, que sería este, y de 313 casos de aborto por prostaglandina. O sea, un aumento exponencial de repente. El Departamento de Salud conoce o puede de alguna manera inferir a qué se debe esa utilización súbita de estos métodos, o esa información no la tienen en las clínicas. Esto es en las clínicas abortivas. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? En las clínicas de aborto, la mayoría de los abortos que se hacen son a las 14-15 semanas. Ya, ¿verdad?, quedó establecido por la doctora que tiene una clínica específica y ella realiza el aborto con los procedimientos que ella dijo, que no sé si utiliza ese procedimiento, desconozco completamente. No sabemos que al menos, doctor, sabemos que al menos en en una o en las 4 clínicas que están ahora mismo funcionando en Puerto Rico, al menos sabemos que en el 2020, y no tenemos 2021 porque todavía el departamento no nos ha provisto esa información, se dieron 74 abortos mediante el método de solución salina. Y mi pregunta es si el departamento entiende que es necesario conocer, porque como es un aumento tan dramático, si ustedes entienden que es pertinente indagar por qué de repente, de no realizarse alegadamente abortos por solución salina durante los años anteriores, si ustedes entienden que es relevante tratar de entender qué ha sucedido. Porque es dentro de lo que pasa que, ¿verdad?, y no quiero sonar, ¿verdad?, diferente, senadora, que quiero, ¿verdad?, que hacer que se entienda, ¿verdad? Uh-huh. Usted está trayendo algo aquí que ahorita le planteé que es distort para la gente, no estoy diciendo lo contrario. Uh-huh. Puede sonar chocante, pero está permitido en el momento. Hoy esto puede estar pasando porque está permitido. Uh-huh. O sea, ese es el punto, es la doctor. Misma manera de, por ejemplo, yo decir, tampoco yo sé de qué forma vienen los muchachos en los hospitales, ¿verdad? De qué forma nacen a término, si tienen que usar forceps, si el ginecólogo tiene que usar una técnica, que eso el Departamento de Salud, fíjate, hubo un tiempo que sí se hablaba de los forceps, pero el ginecólogo que lo sepa, usted lo maneja, pues mira, lo puede utilizar. O sea, que son cosas que hoy en día son permitidas. O sea, lo que yo no quiero que se entienda es que pueda ser la percepción del público, que entienda que ustedes están trayendo aquí unas formas de aborto que son ilegales y que el Departamento de Salud debería tener conocimiento de las mismas. Nadie ha dicho eso, doctor. Bueno, por eso, pero ¿qué quiero? Es para que el país conozca, y permítame interrumpirlo un momento, doctor. Es importante que el país conozca por lo menos cuáles son los datos ciertos hasta ahora que sabemos. Sabemos ya que hay cosas que no sabemos y que ustedes en el Departamento de Salud están solicitando tal vez por primera vez a los hospitales y que esa información nos las van a hacer llegar. Pero
yo quiero compartir con ustedes, sobre todo con usted, que es el secretario de Salud, y con el público, los datos que sí tenemos. Algunos de ellos que ustedes nos han provisto y otros datos que se han, ¿verdad?, confirmado en este proceso de vistas públicas, de las vistas públicas del 591. Y yo lo planteo, doctor, porque me parece que es importante, por lo menos, al menos, hablar de los datos que tenemos hasta ahora. Y usted ha sido muy, muy, muy enfático, igual que la licenciada que la acompaña, en reconocer que esto que estamos explicándole al país ocurre porque actualmente es legal. Y usted ha sido muy enfático. Y eso es correcto. Y precisamente porque actualmente es legal, es que estamos legislando para proteger la vida de los bebés en el vientre que un médico, a la luz de su criterio médico, determine que puede presumirse viable, pues que esos bebés, cuando no hay riesgo para la vida de la madre, después de los 5 meses y medio, no pueda ser abortado. Ese es el espíritu y las circunstancias bien específicas del proyecto. Y quiero que también el pueblo de Puerto Rico entienda que en el 94% de los casos ocurren hasta la semana 15, 14 o 15. Claro, pero ahora mismo, doctor, fíjese que el señor Ojeda, que dirige SARAFS, acaba de indicar, por lo menos, que SARAFS no tiene la cantidad de abortos que se realizan en las clínicas privadas por etapas gestacionales. La licenciada indica que el departamento o la oficina de planificación debe tener esa información. Y yo estoy presumiendo, tengo que presumir, doctor, ¿verdad? Tengo que presumir que esa afirmación de esas estadísticas que usted está proveyendo es porque el Departamento de Salud tiene certeza de cuántos abortos se realizan antes o después de los 5 meses y medio. Y el Departamento de Salud va a tener esa data, la va a pedir basado en que, vuelvo a decir lo mismo, al día de hoy es el Estado de Derecho vigente. Sí. La manera que usted, ¿verdad?, nos está ilustrando, si lo hace con digoxin, con salina, porque te puedo decir que la prostaglandina se consigue en la farmacia por ahí como si no, te metes 4 pastillas, la cervix se abre y tienes un aborto. O sea, quiero que esto quede en contexto claro. Bueno, que hay gente que se realiza aborto y no lo hacen en una clínica, lo hacen en la comodidad de su hogar. Y eso también sucede y lo he visto un montón. O sea, que es importante que dentro de este proceso que usted está diciendo, que vuelvo y admito que no me gusta ni me interesa, no es bonito para nadie, es la forma legal que existe hoy en día y que podemos estar aquí toda la tarde discutiendo si se debería legalizar o no, que yo le diría que conmigo no voy a discutir porque ustedes son los que van a decir. Muy bien, pues mire, doctor, en cuanto a las observaciones, tanto algunas de ellas compartidas por el Departamento de Salud en su memorial, así como también por el Secretario de Justicia y otras organizaciones y profesionales que han comparecido a estas vistas públicas, quiero compartir con usted alguna de las observaciones y sugerencias que hemos acogido para trabajar con el proyecto de ley. Primero que todo estaba la preocupación sobre el asunto de la fijación del término de la viabilidad. Y fuimos muy enfáticos, hemos sido muy claros durante todo el proceso de vistas públicas que la intención legislativa no es fijar un término inamovible, sino fijar un término a partir del cual se pueda presumir la viabilidad. Así que eso me parece a mí que es bien importante y hemos dicho reiteradamente que el lenguaje del texto final va a claramente establecer que el término de 22 semanas no es un término fijo, sino que es un término a partir del cual el médico deberá hacer esa determinación y además vamos a dejar claramente establecido que se va a hacer valer el criterio médico ante esa determinación, o sea, se va a respetar el criterio del médico. Así que me parece que esto es bien importante porque si ya el bebé tiene 5 meses y medio, como sería el caso de la legislación de este proyecto, los bebés que estamos buscando proteger son bebés de 5 meses y medio o más grandes, el médico deberá determinar si ese bebé por nacer puede o no puede presumirse viable.
Así que, doctor, es bien importante que, ¿verdad?, usted sepa que estamos atendiendo esa preocupación de forma muy, muy clara. Obviamente, si el médico determina que ese bebé en el vientre puede presumirse viable, es decir, que se entiende que pudiera sobrevivir fuera del vientre de la mamá, entonces no se va a poder realizar el aborto a menos que fuera necesario para salvar la vida de la madre o protegerla de una incapacidad severa de alguna función física. Así que esto es bien importante, debe quedar esto claramente establecido. De hecho, el Tribunal Supremo de Estados Unidos hace 31 años, en el caso de Webster versus Reproductive Health Services, determinó que era constitucional. Estamos hablando de 31 años atrás, que era constitucional exigirle a los médicos que a partir de la semana 20 de embarazo tuvieran que determinar, a la luz de su mejor criterio médico, si el bebé por nacer era viable o no era viable antes de realizar un aborto. Eso ya desde hace 31 años atrás se declaró constitucional en Estados Unidos. Ahora bien, en su memorial, doctor, usted, en el memorial que nos enviaron a la comisión, yo sé que hoy a las 8 de la mañana enviaron otro memorial e hicieron un cambio respecto a esto que voy a decir. Pero en su memorial original, el departamento indicó en la página 2, tercer párrafo, que las probabilidades de un feto sobrevivir un aborto aumentan luego de la semana 20. Luego, en el memorial que enviaron esta mañana, pues cambiaron el número de semanas e indicaron que es a partir de la semana 22. Eso fue, ¿verdad?, lo que nos enviaron esta misma mañana. No cambia lo que voy a decir, ese cambio que ustedes han provisto, pero me parece, ¿verdad?, que aquí lo relevante es lo siguiente: ustedes indican que aumentan las probabilidades. Por lo tanto, ¿usted estaría de acuerdo conmigo, doctor, en que si aumentan las probabilidades de sobrevivir un aborto fallido a partir de la semana 22, también debe aumentar las probabilidades de sobrevivir un feto prematuro que nazca? Y como he dicho también, que ponerle una fecha es bien improbable porque hay desarrollo y desarrollo. Claro. Puede ser a las 20, puede ser a las 22, puede ser a las 23, puede ser cualquier en el momento, y eso lo determinará el criterio clínico específico del médico que recomiende en ese momento la terminación o no del embarazo basado en los criterios que él entienda que tiene en sus manos. De acuerdo. Doctor, por lo tanto me parece importante, y quería ser bien clara con esto para que usted como doctor pues supiera que hemos atendido esa observación, y que la intención legislativa siempre, ¿verdad?, fue precisamente fijar un término a partir del cual se presuma, pero siempre sujeto a la determinación final del médico. Déjame darle una data. Nosotros tenemos aquí, precisamente por eso es que hicimos el cambio. Tenemos semanas estacional de los abortos que se hicieron en el hospital universitario, que nacieron prematuros, perdóname, y ninguno a las 22 semanas estaba viable. O sea, esa estadística también es importante que se entienda. Sí podían ser a lo mejor viables 23, 24. 23. ¿Tienen casos de 23 ahí? Sí, tenemos 23. Tenemos de 23, hubo 32 admisiones, que son prematuros, no son abortos. Solo sobrevivieron 2. Ok. Y así, según pasan las semanas. ¿Esto qué año, licenciada? 10 años, del 2010 al 2021, 11 años. Esto es un solo hospital en Puerto Rico. Sí, el universitario. Okay. Y en el hospital universitario tienen 2 casos de bebés que sobrevivieron a las 23 semanas. Okay. De 32. Que debo decir que el hospital universitario, para que la gente entienda, es el hospital donde tienen clínicas de alto riesgo, y la mayoría de los pacientes que tienen alto riesgo son enviados al universitario. Sí, pues muy bien, doctor. Gracias por compartirnos esas estadísticas. Creo que en definitiva que en ese hospital únicamente haya habido esos 2 casos de bebés que nacieron en la semana 23 y sobrevivieron, claramente, ¿verdad?, demuestra que en este término del embarazo definitivamente hay un ser vivo en el vientre y que pudiera sobrevivir. Y yo creo que solamente salvaguardar y proteger una sola vida de estos bebés debe ser motivo para
para entender la seriedad de lo que implica el proyecto del Senado 693. Me imagino que coincidirán en que una sola vida, salvar una sola vida es importante. Bueno, entonces, doctor, en cuanto a la información que usted ha provisto, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar las vistas públicas, pero el primer día de vistas públicas aquí hubo diferentes personas que vinieron a dar sus propios testimonios. Entre ellos hubo una madre que ella nació en la semana 24 y su hija nació en la semana 22 en Estados Unidos. Bien, secretario, le quería enseñar estas imágenes. Son las imágenes de bebés que nacieron en la semana 22, la de la izquierda, y la de la derecha nació en la semana 27. El primer caso, que es el de Sahani, fue una bebé que nació en Estados Unidos en la semana 22 y su mamá fue prematura de 24 semanas. En el caso de la derecha es de una niña, Lili, que nació en Puerto Rico en el hospital Presby en la semana 27, y la mamá testificó aquí que había muchos más bebés prematuros cuando su bebé estuvo en el NICU, y ella testificó que al lado de su bebé, el niño de al lado había nacido en la semana 23 en el hospital presbiteriano, y esos dos niños, tanto el que nació en Puerto Rico en la semana 23 como y su hija, hoy día tienen 9 años. La de la izquierda, como le dije, Sahani nació en Estados Unidos a las 22 semanas y ya tiene 4 años. Y les comparto estos testimonios porque yo creo que nada puede superar el testimonio de personas reales, ¿no?, de carne y hueso, que han sobrevivido luego de partos prematuros, ¿no?, tan pequeñitos. Y doctor, la realidad es que aquí podemos estar horas discutiendo estadísticas, lo que dice un estudio, lo que dice el otro estudio, y yo estoy segura que usted ha leído sobre estos datos. Yo he leído sobre revistas de ginecología y obstetricia que algunos médicos ya indican que han aumentado significativamente en los últimos años, a la luz de los avances científicos, las probabilidades de supervivencia luego de la semana 22. Así que aquí pudiésemos estar teniendo todo un debate sobre las estadísticas y los porcientos, pero verdaderamente yo creo que nada supera, nada puede ni reemplazar, ni nada puede compararse verdaderamente con el testimonio de las personas reales, de las personas de carne y hueso que estuvieron delante de nosotros, que son realmente pocos testimonios, pero son testimonios que ejemplifican lo que viven muchas otras personas que nosotros no conocemos. Al menos ellas tuvieron el deseo de estar aquí para también ser voz de todos esos otros niños que han sobrevivido y que pueden sobrevivir desde los 5 meses y medio de gestación. Y doctor, también estoy segura que pudiésemos estar aquí un buen rato hablando sobre las tecnologías perinatales, y aquí van a haber personas que probablemente le planteen que en Puerto Rico no tenemos las tecnologías necesarias para que tengan aún más probabilidades de supervivencia estos bebés tan chiquitos. Pero la realidad es, doctor, que aquí hemos tenido estos casos que ya por lo menos que vinieron aquí a testificar. Estoy segura que si indagamos más sobre la tasa de supervivencia de bebés prematuros en estos hospitales privados, nos encontraríamos grandes sorpresas. Y yo quiero, primero que todo, reconocer el trabajo del hospital presbiteriano, que por lo menos a la luz de los testimonios que aquí se narraron, que ayudaron a esos bebés de 23, de 27 semanas a sobrevivir, y que hoy día son niños de 9 años, porque eso demuestra que en Puerto Rico sí tenemos médicos de primer orden. Médicos de primer orden, y mi aplauso y mi reconocimiento para esos médicos que trabajan con esos bebés tan pequeñitos. Y también además nos confronta con la realidad de que salvar tan siquiera una sola vida hace meritorio este proyecto de ley. Muy bien, doctor. Eso es algo que yo quería compartir con usted. Y ahí añadir, ¿verdad? Yo añadiría también, sí, ¿verdad? En Puerto Rico, como usted bien dijo, hay muchos médicos comprometidos con su profesión. Los médicos en Puerto Rico son responsables. El médico que llega a ser ginecobstetra después de haber estudiado 4 años de medicina, tener un doctorado hace 4 años más de ginecología y obstetricia,
y ciertamente la destreza que tiene pues la adquiere dentro del conocimiento de su ciencia y la puede aplicar porque, como le he dicho en un principio, el médico hace hasta donde su ciencia le permita. Se parte de la premisa, ¿verdad?, que en medicina el principio es no hacer daño. Se parte de la premisa en cuanto a eso y se tiene que tener bien en claro, ¿verdad?, y que algunos doctores que han venido aquí se han sentado en esta silla que quizás han diferido del concepto que se quiere traer aquí, no hace a ellos ser menos profesionales o unos profesionales que están cometiendo algún delito alguno, pero no lo están haciendo dentro de lo que su ciencia se permita y dentro de lo que la sociedad ha establecido como legal. Ellos están practicando ese tipo de medicina que puede cambiar si entonces el Estado decide regular ese principio, pero en el principio todos los médicos tienen como norte no hacer daño. Sí, le pregunto, doctor, ¿usted considera razonable que establezcamos el término de 22 semanas no como un término fijo, sino como un término a partir del cual se le exigiría al médico que establezca a la luz de su mejor criterio si ese bebé por nacer se puede presumir viable o no antes de realizar un aborto? Creo que tendría que siempre prevalecer el criterio médico específico de si hay viabilidad. Y si así se dispone en la ley, que prevalezca el criterio médico, ¿usted lo favorecería? Bueno, ¿cree que es razonable? Sería la pregunta. Acuérdate que en este proyecto hay otras cosas, ¿verdad?, que yo no voy a considerar, pero en ese pequeño mundo que yo represento de la medicina, pues sí estaría complacido con esa parte, pero recuerda que, ¿verdad?, hay otras cosas en el proyecto que son importantes que se establezcan. Muy bien. Que creo que las he dicho anteriormente. Muy bien, pues gracias, doctor. Mire, y en cuanto a los otros puntos que pueden traer preocupación también al sector médico de forma específica, está el asunto de la exigencia de tener 2 médicos en los casos de procedimientos de aborto tardío. Eso se va a eliminar, doctor, para que lo sepa, ¿ok? Y lo otro, que también entiendo que ha traído preocupación dentro del sector médico en el país, es la exigencia de que en los casos de abortos tardíos se le exija al doctor utilizar el método que se considere mejor para preservar la vida tanto del feto como de la madre. Pues sepa que eso también se va a eliminar. Así que en cuanto a esas, ¿verdad?, porque no es necesario para poder mantener la intención legislativa, ¿no?, del proyecto. Así que quería dejarles saber que esas preocupaciones se han atendido. Okay. Bien. Y por último, en cuanto al registro, que también sé que habían otras preocupaciones, pues se lo resumo brevemente. Lo he hablado también con bastante puntualidad durante las vistas. Sé que había una preocupación legítima sobre guardar la confidencialidad de los datos que se proveyeran y además sobre la confidencialidad de la identidad de la mujer que se realice el aborto. Eso definitivamente también se va a atender. Se va a eliminar la solicitud del documento donde se hace constar el consentimiento informado y que estaba la firma de la mujer. Eso se va a eliminar para que no se exija que se incluya copia de ese documento donde está la firma de la mujer, ni ningún otro documento donde se pueda identificar la identidad de la mujer. Así que lo que se va a hacer, doctor, es que se va a corregir o se va a enmendar esa parte para efectos de que podamos salvaguardar la identidad de la mujer que aborta, y además se va a disponer, estamos considerando esta posibilidad, quería saber su opinión, delegarle a usted o al secretario de salud, en este caso es usted, que desarrolle un reglamento sobre la confidencialidad de esos datos ubicados en ese registro. La información que nos interesa es la información de la edad de la mujer, la etapa gestacional, que eso ya es información que ustedes indican que están pidiendo. Él también pide la edad, actualmente el departamento se lo pide a las clínicas, el método que utilizan para realizar abortos, como ya ustedes también se lo solicitan a las clínicas, la fecha, hora y lugar donde se están llevando a cabo estos procedimientos, ¿verdad? Considerando que de ordinario se hacen en hospitales los abortos tardíos, el nombre y la licencia del médico que va a hacer el procedimiento, para asegurarnos que sea un médico, ¿verdad?, que pueda ejercer la medicina, y que el médico de alguna manera corrobore o certifique el propio médico que orientó a la mujer y que obtuvo su consentimiento informado. Así que con esto lo que quiero decir es que vamos a ser muy, muy, muy cautelosos con preservar la confidencialidad de los datos. Lo que queremos es, no solamente, y este es el propósito, doctor, usted lo preguntó en su memorial, el propósito es tener estadística y además velar el cumplimiento. Y ahí, ¿verdad?, obviamente
lo que va a regir la parte matriz es la ley IPA. O sea, estamos hablando de una ley que existe, que tiene muchas repercusiones precisamente por esto, por la confidencialidad del paciente y obviamente pues esa información pues, se puede divulgar de manera segura y solo para métodos estadísticos. Sí. Ese es el propósito. Muy bien, pues para que supiera, ¿verdad?, que vamos a atender esas observaciones y que vamos a asegurarnos que se cumpla con esos criterios. Y para terminar, doctor, nada, me queda agradecerle que haya comparecido hoy. Me alegra que esté mejor de salud. Sabemos que se tuvo que excusar, así que qué bueno que hoy pudo estar con nosotros para discutir este tema. Yo creo que ha quedado claramente establecido por lo que usted ha dicho y lo que ha dicho la licenciada que la acompaña, que en Puerto Rico es legal actualmente abortar un bebé de 6 meses por la razón que sea, como ha indicado la licenciada. Técnicamente, ¿no? Y por lo tanto, por eso es que este proyecto busca proteger la vida de bebés que ya pueden presumirse viables a la luz del criterio médico, que pudiesen sobrevivir fuera del vientre, en circunstancias donde la madre no esté en riesgo para su vida. Y es en esas circunstancias que esta Asamblea Legislativa, algunos de sus miembros se disponen a legislar para proteger la vida humana desde el vientre materno. Así que en cuanto a lo que ha dicho la licenciada, ciertamente es importante reconocer que en Puerto Rico, como usted bien dijo, es legal la práctica del aborto que hemos estado hoy discutiendo. Por eso es que se hace, porque es legal que se haga. Por más dramático, ¿verdad?, que pueda ser, y para algunos hasta incómodo de observar, pero esa es la realidad de lo que ocurre en Puerto Rico, al menos la que conocemos. Y aunque nuestro Código Penal prohíbe la práctica del aborto, todos sabemos aquí, o presumo que la mayoría de nosotros sabemos, que nuestro Tribunal Supremo en Pueblo versus Duarte en el 1980 interpretó la excepción que contempla el Código Penal a la prohibición del aborto, que permite la realización de estos procedimientos en cualquier etapa para preservar la vida y salud de la mujer. Interpretó esa excepción de vida y salud de una forma tan amplia que realmente lo que ocurre es que cualquier razón es aceptada a la hora de que un médico considere la realización de un aborto. Por eso es que la doctora indica que la doctora Vales no tiene que preguntar la razón, porque realmente se puede abortar por cualquier motivo que desee la madre, y es verdad, y en cualquier momento, incluyéndolos a partir de los 6 meses de embarazo. Y ahí en ese sentido, ¿verdad?, y para terminar, senadora, gracias, ¿verdad?, por darme la oportunidad. Creo que es importante como discusión de pueblo tenerla. Es bien importante que miremos los problemas sociales. Yo quisiera que cuando se haga este proyecto se mire lo que está pasando a nivel social. Obviamente no pudiera hacerlo, pero no quiero hacerlo porque no es mi rol en entrar el derecho de la mujer, ¿verdad? Eso es algo sumamente importante, sumamente valioso, y a fin de cuentas, ¿verdad?, hay que tomarlo también en consideración. Y el proyecto que se saque, pues yo sé que va a ser para beneficio del pueblo. Yo sé que está Roe versus Wade, yo sé que el Tribunal Supremo y una serie de implicaciones, si nació o no nació, si es una persona o no es una persona, si es un ser vivo o no. Esos son un montón de conceptos complicados, y a raíz de esos conceptos, ¿verdad?, siempre tener en cuenta que nuestra sociedad es diversa y que nosotros tenemos pacientes y tenemos pacientes. Hay mujeres que pudieran sobrellevar esto, hay mujeres que no, todavía hay insectos en Puerto Rico, hay violación, hay un montón de cosas, y que se mire en un contexto holístico y podamos, si se va a hacer, tener un proyecto que salvaguarde todas las partes que yo sé que muchos puertorriqueños quieren y que usted como líder en esta vista está buscando. Así que sí, y quiero que sepa que reconozco y entiendo la sensibilidad con la que usted, ¿verdad?, llama a que se atiendan estos temas, y sobre todo la preocupación, ¿verdad?, ante diferentes escenarios que pudieran ser particularmente dramáticos. Y por eso es que también dentro de esa realidad que usted plantea, que hay que atenderla con la mayor sensibilidad. Lo que yo también, ¿verdad?, subrayo y he subrayado constantemente es que no podemos perder de perspectiva cuál es el alcance de este proyecto, y este proyecto se trata de proteger vidas humanas en el vientre materno una vez un médico presuma que es viable a partir de los 5 meses y medio de embarazo. O sea, no podemos perder de perspectiva que no se trata del aborto en etapas
previas, es decir, en abortos tempranos ni ante cualquier circunstancia. Estamos hablando de abortos, o sea, por lo menos lo que cubre este proyecto, se trataría de proteger la vida humana de bebés que un médico, respetando el criterio médico como palabra final, presuma que ya puede vivir fuera del vientre. Si se da esa circunstancia que el médico presume que ya puede sobrevivir fuera del vientre, y si la vida de la madre no está en riesgo de vida, muerte o de incapacidad severa, sencillamente, después de los 5 meses y medio, tenemos que proteger esa vida humana, y ese es el espíritu de los autores del proyecto del Senado 693. Muchas gracias.